bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Deseo, en la versión de la Pasión, dice, deseo cómo supieran ustedes cuánto yo he batallado por ustedes, por la iglesia en la Odisea. I want you to know this, that no one will come and lead you into error through their persuasive arguments and clever words. No, verse 1, it says, I wish you could know how much I have struggled for you and for the church in Laodicea. Luego dice, y por los muchos otros amigos que aún estoy por conocer. And for the many other friends I've yet to meet. O sea, que todavía no conoce. In other words, he still doesn't know. Pero por fe, But by faith, ya estaba el apóstol Pablo orando por ellos. Apostle Paul was already praying Ya for estaba them. intercediendo por He ellos. was already interceding for them. Y así como nos reunimos en los martes y nos ponemos a orar, Just like we are here gathered together on Tuesdays and we're praying. oramos por aquellos que aman a Dios, We pray for those that love God, pero que no lo conocen. but that don't know him. Pero nosotros los conocemos a ellos, But do we know them? no los conocemos. No, we don't. Es la misma manera. It's the same way. Amén. Amen. Luego dice, el versículo 2 dice, estoy peleando por ustedes, que sus corazones sean envueltos en el confort del cielo, entretejidos en la fábrica del amor. I am contending for you that your hearts will be wrapped in the comfort of heaven and woven together in the love's fabric. Te voy a preguntar algo. I'm going to ask you something. ¿Cuántas veces se ha peleado el pastor contigo? How many times has the pastor fought with you? No está hablando del apóstol Pablo. We're not speaking about Apostle Paul. Estoy hablando a ti directamente. I'm speaking to you directly. ¿Cuántas veces el pastor se ha peleado contigo? How many times has the pastor fought with you? No porque es malo, Not because it's bad, sino porque quiere que vivas en la perfecta dimensión de la palabra. but because he wants you to live the perfect dimension of the word. Y aquí el apóstol, ahorita mientras lo estaba leyendo, venía él a mí. While I was reading it, this was coming to me. Dice, I am contending for you. Estoy contendiendo por ti. Estoy peleando por ti. I'm contending for you. Y es Dios hablándonos diciendo, yo estoy peleando por ti. And it's God speaking, I am fighting for you. Tengo hombres que yo he asignado que pelean por ti en la dimensión I espiritual. have men that I have assigned that are fighting for you in the spiritual dimension. Para que sus corazones sean envueltos en el confort del cielo, entretejidos en la fábrica del amor. So your hearts will be wrapped in the comfort of heaven and woven together in the love's fabric. Esto te da acceso a todas las riquezas de Dios, This will give you access to all the riches of God, a como tú experimentas la revelación del gran misterio de Dios, Cristo. as you experience the revelation of God's great mystery in Christ. Amén. Amen. Así que si usted está en una iglesia So therefore, if you're in a church en donde su pastor le habla con la verdad, where your pastor speaks to you the truth, lo felicito. I congratulate you. Y le estoy hablando a aquellos que están por las redes sociales. And I'm speaking to those that are watching through social Si media. usted no está en una iglesia If you are not in a church en donde su pastor lo confronta y le habla con la verdad, where your pastor speaks to you and confronts you with the truth, su vida está en peligro. your life is in No danger. estoy hablando de su vida espiritual solamente. I'm not speaking about just your spiritual life. Nuestra pastora una vez dijo, Our pastor once said, es de vida o muerte it's life or death en la iglesia donde tú te congregas. in which church you are Y congregated. créeme que hemos visto esa realidad, la realidad de esa expresión, And believe esa it, that we verdad have más bien seen dicho. the truth of that word. Es una verdad.
It is a truth. El mundo espiritual no juega. The spiritual realm does not play. Y nosotros tenemos que estar truchas, dicen en mi pueblo. And we have Y to las be dicen en Colombia. watchful. Amen. With batteries on, they say in Colombia. Amen. Amen. Así que es el contender, So the contending el pelear, or fighting, es algo que un ministro, es una responsabilidad del ministro. it's a responsibility of the minister. Pero nosotros como hijos de Dios, But us as children of God siendo y formando parte del cuerpo de Cristo, and being part of the body of Christ, hay un versículo que dice, contended ardientemente por la fe. Contender ardientemente por o en la fe. Contending fervently, yes, that would be the word. Or fervently contending Contending. for the faith. Entonces, ¿qué significa eso? what does that mean? No es una fe pasiva. It's not a passive faith. ¿Oíste bien eso? Did you hear that? No es una fe pasiva. It's not a passive Es faith. una fe que te tienes que subir al ring. It's a faith that you have to get up to the ring. Ahora, un testimonio As a testimony de of una persona a en person donde su hijo estaba pasando por una situación difícil where their son was going through a difficult situation, y nos consultaron and they consulted y le us. dijimos, We said, mantente en fe just stay in faith y ora por tu hijo. and pray for your son. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? What did this person do? A Dios gracias, le hizo caso. A Dios, God thanks, he obeyed God, y hubo un cambio sobrenatural en su hijo. and there was a supernatural change in their lives. Pero, ¿qué hubiera pasado But what would have happened si esa persona no hubiera hecho caso? if that person wouldn't have listened? Si no hubiera contendido en esa fe. If they were not contended in that faith? Esa persona en la noche se puso a orar varias horas en la noche. That person at night was praying several hours ¿Por qué? Porque era una situación de vida o muerte. because there was a situation of life and death. ¿Y cuántas veces nosotros And how many times estamos viendo situaciones de vida o muerte en nuestras vidas we are looking at situations in our lives that are of life and o a death nuestro alrededor or around us, y no tomamos las cosas en serio? and we don't take things seriously? No le damos la atención que se merecen esas cosas. We don't give the attention to those things. ¿Qué sucede? And what happens? Al rato dicen, pastor, pastor, Later on they say, Pastor, Pastor, estoy en una prueba, estoy en un desierto. I'm going through a trial, a desert. No fue una prueba ni ningún desierto. No, it wasn't a trial or a Es desert. que erraste, You erred. estuviste en rebeldía You were being rebellious a lo que Dios te dijo a través de tu pastor. to what God told you through your pastor. Porque el pastor es un medio que Dios utiliza para hablar a tu vida. Because a pastor is a resource that God uses for your Y hay life. personas que no toman en serio la posición como un pastor o como un ministro. And there's people that don't take seriously the leadership of a pastor or a Lo minister. ven como es un solo hombre, es una sola mujer. They see it as a simple man or a simple woman. Pero Dios ha confiado But God has trusted. y tiene una posición delegada por Dios. And they have a position delegated by God. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos que tener ese cuidado correcto, And that's why each and every one of us has to have that care, tener ese honor. have that honor. Amén. Y cada uno de nosotros el contender, el subirnos al ring. And each and one of us has to be contending, get up on the ring. No nos está preguntando Dios en su palabra si queremos contender. God is not asking us in His Word if we want to contend. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Se habla, es una expresión que al pastor no le gusta. There's an expression that pastor doesn't like. Un precio que pagar. A price to pay.
Cristo pagó por todo, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Christ paid for everything, but we have to do our part. Es un privilegio, It's a privilege, pero personas le llaman el pagar el precio. but people say the pay to Sí, price. y si tú the le pay- quieres llamar pagar el precio, pues paga el precio de la obediencia. And if you have to pay a price, then pay the price of obedience. Pero tenemos que aprender a ver como la palabra ve. But we have to learn to look at how the word says. Es un privilegio. It's a privilege. Amén. Aleluya. Yeah. Gloria a Dios. Glory be to God. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios capítulo 14. We're going to go to 1 Corinthians chapter 4. Vamos a continuar con el tema. Amén. We're going to continue with the With the subject, and I'm talking about last week's. 1 Corinthians 14. Verse 2. Amplificada clásica. Ya lo leímos esto la semana pasada, así que vamos a repasar nomás. Te voy a leer la pura versión amplificada clásica para acelerar el tiempo. Amén. we're going to go over it really quick. This is what we read last week. We're going to accelerate the time. Primera de Corintios 14:2. 1 Corinthians 14:2. Ponga atención. Attention. Dice, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. For one who speaks in an unknown tongue speaks not to men, but to God. Dice, pues nadie entiende ni capta su significado, For no one understands or catches his meaning. porque en el Espíritu Santo Because in the Holy Spirit, habla verdades secretas he utters secret truths y cosas ocultas, and hidden things no obvias al entendimiento. not obvious to the understanding. ¿Entendiste eso? Did you understand that? Cuando hablas en el Espíritu, cuando hablas en lenguas, When you speak in the Spirit, when you speak in tongues, dice, el Espíritu Santo habla verdades secretas the Holy Spirit utters secret truths y cosas ocultas que no son obvias al entendimiento. and hidden things not obvious to the understanding. Versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, o sea, el que habla en lenguas, And verse 4, he who speaks in a strange tongue se edifica edifies y se mejora a sí mismo. and improves himself. Te mejoras a ti mismo. You improve yourself. ¿Quieres mejorarte? You want to better yourself or improve yourself? ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? Speak in tongues. ¿Quieres mejorarte? You want to improve yourself? Habla en otras lenguas. Speak in other tongues. ¿Quieres mejorarte? Do you want to improve yourself? Habla en otras lenguas. Speak in other Y me lo tongues. estoy hablando a mí mismo también. And I'm speaking it to myself. Dice, pero el que profetiza interpretando la voluntad divina y el propósito y la enseñanza con inspiración edifica y mejora a la iglesia y promueve el crecimiento en sabiduría cristiana, piedad, santidad y felicidad. But he who prophesies, interpreting the divine will and purpose and teaching with inspiration, edifies and improves the church and promotes growth in Christian wisdom, piety, holiness, and happiness. La pasión. The Passion Version. Dice, cuando alguien habla en lenguas, nadie entiende una palabra de lo que dice, porque no está hablando a personas, sino a Dios. The one who speaks in tongue advances his own spiritual progress, while the one who prophesies builds. True. Wasn't it true? When someone speaks in tongues, not one understands a word he says because he's not speaking to people but to God. Y luego dice, está hablando misterios íntimos en el espíritu. It says because he is speaking intimate mysteries. Cuando hablas en otras lenguas, When you speak in other tongues, estás hablando misterios íntimos you're speaking intimate mysteries en el espíritu. in the spirit. ¿Qué son cosas íntimas? What are things that are intimate? En una relación matrimonial es algo íntimo entre marido y mujer. In a marriage relationship, there's something that's intimate.
between a man and woman. Entonces dice aquí, está hablando misterios íntimos Yes. del Espíritu. Speaking intimate mysteries in the Spirit. Son cosas íntimas, personales. Those are things that are intimate, personal, Que Dios está confiando en ti. that God is trusting in you. Luego dice, el que habla en lenguas And then he says, but the one who speaks in tongues avanza en su propio progreso espiritual. advances to his own spiritual progress. Una vez más, One more time. el que habla en lenguas The one who speaks in tongues avanza en su propio progreso espiritual. advances his own spiritual progress. ¿Quieres avanzar You want to advance en tu vida espiritual? in your spiritual life? ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? Ora en lenguas. Speak in tongues. Amén. Amen. Es como un edificio. It's just like a building. Tenemos que irnos construyendo. We have to be building it. ¿Cómo vamos construyéndonos? How are we building ourselves? Hablando Speaking lenguas. in tongues. Amén. Amen. Te recuerdo que hay distracciones que provocan el que no hablemos en lenguas. I remind you that there's distractions that provoke us not to speak in tongues. Pero por eso tenemos que But remember that we have to contender en la fe. contend in faith. Voy a orar en el Espíritu por fe. I'm going to pray in the Spirit by faith. El cristiano, The Christian, la mayoría del cristiano, the majority of the Christians, ha vivido un cristianismo pasivo. have lived a passive Christianism. Y si estudiamos y vemos la palabra, And if we study and look at the Word, lo menos que la palabra tiene, the least that the Word has, lo menos que el poder de Dios tiene, the least that the power of God es has, ser pasivo. is being passive. Pero te pregunto, ¿por qué hoy en día el cristiano que se dice ser creyente, And I ask you nowadays, the Christian that says that they are a believer, por qué vive en sus laureles? O sea, ¿por qué vive no haciendo nada? why do they live not doing anything? Si la palabra nos dice, contended ardientemente en la fe. If the Word tells us to be fervently contending in faith, No te está, una vez más te digo, no te está pidiendo permiso o si tú quieres contender. He's not asking for permission or if you want to Es una contend. instrucción específica a nuestras vidas. It's a specific instruction given to our lives. Dice, contiende ardientemente en la fe. Fervently contending in the faith, Ahora, contiende ardientemente el hablando en el Espíritu. contending fervently, speaking in the Spirit, Contiende ardientemente el habitar en Cristo. contending fervently and to El andar be in en el Christ, Espíritu. and to be in the Spirit. Contiende ardientemente en las cosas que pertenecen al Espíritu. Contend fervently in those things that belong to the Spirit. No es un evangelio pasivo. It's not a gospel that's passive. No es solamente amor. It's not just love. Aunque sí es Dios es amor. Even though God is love, Y tenemos que movernos en amor. and we have to move in love. Pero a lo que me refiero que no tienes que ser, ay, estoy enamorado y así vas. Un enamorado And what I'm trying to say is that you don't have to be like one of those persons that is in love and Imagínate una caricatura just imagine a cartoon. que de repente le salen muchos corazoncitos aquí por arriba. Then all of a sudden, all kinds of little hearts are coming out from the character. Ay, estoy enamorado. Like, oh, I'm in love. No es de ese amor del el que se está hablando. It's not that kind of love that it's speaking about. Si no me crees, If you don't believe me, es más, ya se los he dado, pero les voy a dar. A mi hermana Griselda le dije el otro día que le iba a mandar una copia. I have already given it to Creo you que es guys. Primera de Corintios But I believe I have given it to you guys. 13.
I believe it's in 1 Corinthians 13. Versión amplificada, clásica. The Dice, el Amplified amor Classic. todo lo puede. Es más, vamos para allá. Let's go over there. Es que se tienen que demoler mentiras que se han hecho realidad dentro del club cristiano, por así decirlo. Lies have to be demolished of things that would have happened within the Christian group. Amplificada clásica. Amplified Classic. ¿Alguien no lo tiene de casualidad? Do you might have it back there, Noha? The translation, because I already have it in Spanish. Dice, And it says, ayúdeme a alguien con la traducción porque estoy leyendo de Google Translate. Si hay algo que se ve medio diferente, ayúdenme, ¿ok? Dice, el amor es duradero y es paciente y bondadoso. love endures long and is patient and kind. Dice, es más, es un audio que sale en Radio Vital. It's an audio that comes out on Radio Vital. Dice, el amor nunca es envidioso ni se desborda de celos. Love never is envious nor boils over with jealousy. No es jactancioso ni vanaglorioso. Is not boastful or vainglorious. No se muestra altivo. Does not display itself haughtily. No es engreído. Is not conceited. Arrogante e inflado con orgullo. Arrogant and inflated with pride. No es grosero, It is not rude, maleducado unmannerly, y no actúa de manera indecorosa. and does not act unbecomingly. El amor de Dios en nosotros God's love in us no insiste en sus propios derechos does not insist on its own rights ni en su propio camino. or its own way. O sea, cuando personas quieren manipular usando el amor. For example, people who want to manipulate people with using love. Dice, porque no se busca a sí mismo. For it's not self-seeking. No es quisquilloso, ni irritable, ni resentido. It is not touchy or fretful or resentful. Touchy. Look for it, please. Touchy. Quisquilloso. Okay. Dice, no tiene en cuenta el mal que se le ha hecho. It takes no account on the evil done. No presta atención a un mal sufrido. It pays no attention to a suffered wrong. No presta atención a un mal sufrido. It pays no attention to a suffered wrong. Eso se llama madurez. That is called La maturity. madurez no solamente es decir, soy maduro, hermano. The maturity is not just to say, oh, I'm matured, brother. La madurez se ve. You can see maturity Cada día que tú actúas, every day that you act. que dices que eres maduro, You say you are mature, tus actos son contrarios, and your acts are the contrary. se ve que no estás diciendo la verdad. You could see that you are not saying the Se truth. ve que no estás practicando lo correcto. You can see that you are not practicing what's correct. Dice, no se regocija de la injusticia y la no se regocija de la injusticia y la injusticia, I guess. Righteousness. Okay, so it's the same thing. No se regocija de la injusticia, It does not rejoice at injustice, sino que se regocija cuando prevalece el bien y la verdad. but rejoices when right and truth prevail. Dice, el amor soporta cualquier cosa y todo lo que viene. Love bears up under anything and everything that comes, Está siempre dispuesto a creer lo mejor de cada persona. and is ever ready to believe the best of every person. Sus esperanzas son inmarcesibles. Its hopes are fadeless. Inmarcesible, o sea que no se puede desaparecer o no se puede hacer menos. Meaning that it cannot disappear or make less. Dice, en todas las circunstancias y lo soporta todo sin desfallecer. Under all circumstances and endures everything without weakening. Eso significa que tiene mucha paciencia. That means that you have a lot of patience. El amor nunca falla, Love never fails, nunca se desvanece, never fades out, se vuelve obsoleto or becomes obsolete, o llega a su fin. or comes to an end. En cuanto a la profecía, el don de interpretar se cumplirá y pasará. En cuanto a las lenguas, serán destruidas y cesarán. En cuanto al conocimiento, pasará.
As for the prophecy, the gift of the Ahí interpreting. está. You can stop. Okay. ¿Vistes el amor, el significado del amor? Did you see the definition of love? No es un amor pasivo. It's not a love that's passive. El amor actúa. The love acts. El cristiano que se dice ser hijo de Dios, The Christian believer that says that they're a son of God actúa y no es pasivo. acts and it's not passive. Actúa en la verdad. Acts in the truth. Amen. No actúa en lo que, ay, es que esto creo que es el amor. Doesn't act in, well, oh, I think this is what love is. No. No. Ahorita, leyéndolo, lo cual podrás entender. Reading in which you will understand. Acabamos de leer lo que es el verdadero amor. We just have read what the true love Y is. dices, es que yo creo que así es el amor. And if you say, oh, well, I think this is what love is, Tú ya leíste lo que es el verdadero amor. and you already read what the true love is, Entonces te estás haciendo then you are enso. making your own self dumb. Te estás autoengañando. You're auto deceiving yourself. Hoy mandé un mensaje. I sent a message today. Es más, aquí lo traigo escrito. I have it written. Aquí está, mira. Mayo 18, el jueves pasado. May 18th, the last Thursday. Hay personas que se esconden There's people that hide detrás de una santidad falsa. behind a false holiness. Tienen doble cara They have a two-face porque no quieren cambiar. because they don't want to change. Tienen una cara dulce, They have a sweet face. pero detrás Behind, tienen la actitud en la que prevalecen. they have the attitude in which they prevail. Wow. Entonces, cuando conocemos la verdad, So when we know the truth, cuando leemos la verdad, when we read the truth, cuando se nos enseña la verdad, when the truth is being taught to en us, ese momento, in that moment, haz de cuenta que Dios te dio la responsabilidad just pretend that God gave you that responsibility para que seas ejecutor so that you can execute lo que acabas de leer, of what you just read, lo que acabas de aprender of what you just learned, y lo que se te reveló en tu corazón. and what was revealed in your heart. Amen. No necesitas una voz audible You, de Dios, del Espíritu Santo. you don't need an audible voice of God or the Holy No Spirit. necesitas un ángel que venga y te confirme y te diga, esta es la verdad. You don't need an angel to come and confirm and say, this is what love is. El manual ya lo tenemos. We already have the manual. Se llama It's called Biblia. the Bible. Leyéndolo, lo cual podrás entender. Reading which you will may understand. Amén. Amen. ¿Dónde nos quedamos? Where did we? 1 Corinthians, ya, ok. El orar en el Espíritu Praying, debe de ser una disciplina diaria praying in the Spirit should be a discipline daily para poder vivir lleno. to be able to live full. Cuando vives lleno, When you live full, vives con la dirección de Dios. you live with the direction of God. Vives con respuestas. You live with responses. Vives en gozo. You live in joy. Vives en victoria. You live in victory. Pero cuando no lo haces, But when you don't do it, vives lo contrario. you live the contrary. Vives sin dirección. You live without direction. Vives sin respuestas. Live without responses. Vives amargado You are bitter y vives en derrota. and you live in defeat. Amén. Amen. Vives enojado. You live mad. Vives enfermo. You live sick. El diablo And the devil no tiene acceso a este lenguaje.
does not have access to that language. Tiene acceso al español, He has access to Spanish. tiene acceso al inglés, He has access to English, al chino, Chinese, al japonés, Japanese, al colombiano. Colombian. No, no hay colombiano. Pero tienen su propio léxico, ¿no? ¿Qué pasó, hermana? No me tradujo. Oh. Amén. Amen. Pero el hablar en lenguas es exclusivo. But the speaking in tongues is Tenemos una exclusive. exclusividad. We have an exclusiveness. Circuito cerrado es It's a todo. closed circuit. ¿Qué es un circuito cerrado? It's a closed circuit. Nadie más tiene acceso. Nobody else has access. Hallelujah. Amén. Amen. Vamos a Efesios capítulo 5, Let's go to Ephesians chapter 5. 14. 5 14. 5:14. Reina Valera. King James. Dice, por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. 5:14. Awaken you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. 15 dice, mirad, dice, See, mirad, see, ver, look, mirad. see. Pues con diligencia, ¿cómo andéis? Then that you will walk Circumspectly. circumspectly. Yeah. Mirad pues con diligencia cómo andéis. So then you walk in circumspectly, Dice, no como necios, not as fools, sino como sabios. but as wise. Dice, no andes como necio. It says, don't walk as Yo fools. no te estoy diciendo eso. I'm not telling you that. La palabra, Dios nos está diciendo, no andes como necio. The word is telling us, God is telling us, don't walk Pregunto. as fools. Te pregunto, ¿habrá algún necio? And I ask you, do you think there's any fools? Porque nos está diciendo, la palabra nos está diciendo, Dios nos está diciendo. Because the word is telling us, God is telling us. Sino como sabios. But as wise, Luego el 16 dice, 16 says, aprovechando bien el tiempo, redeeming the time, porque los días because the days son malos. are evil. 17. 17. Por tanto, Therefore, no seáis insensatos. do not be unwise. En la versión de esa que dijo la hermana, dice, no sabios. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. But understand what the will of the Lord is. En otras palabras, In other words, te dice, no te hagas menso. he's telling you, don't be dumb. Tu verdad Your truth de nada te va a servir. is not going to be good for anything. Mi verdad, dice, y no estoy hablando de mi verdad de Blanca Urrea. And my truth, he says, and I'm not speaking about my truth, but Dios dice, God mi says. verdad my truth es la que funciona. is the one that functions. Amen. Es la que reina. It rules. Is la que reina. Amén. Amen. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nueva traducción viviente. The New Living Translation. Dice, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. 14. Oh, this is why it is said, awaken, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. So be careful how you live. Ten cuidado cómo vives. Be careful how you live. Ah, no pasa nada, pastor. Oh, nothing's going to happen, Pastor. ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado? No pasa nada, pastor. Do you know how many times I've heard nothing will happen, Pastor? ¿Y sabes cómo hemos escuchado después
And you know what we have heard after? Escuchamos las consecuencias de. We hear the consequences of. La hermana dijo, yo no dije. Sister said, and Dijo la desobediencia, dijo. the disobedience, she said. 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. So be careful how you live. No vivan como necios, Don't live like fools, sino como sabios. but like those who are wise. 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Make the most of every opportunity on these evil days. 17 dice, no actúen sin pensar. Don't act thoughtlessly. ¿Cuántas veces How many times actuamos do we sin pensar? act without thinking? ¿Cuántas veces How many times se nos sube el yo? our I rises up, Se nos sube el apellido, es que mi apellido Urrea. or my last name comes up, and well, my last name is this. No actúen sin pensar. Eso cuando dices, es que esta es mi actitud, este es mi carácter y así soy. When you say, well, this is my attitude, this is my character, and this is the way I am. Cuando dices eso, When you say that, es que estás viviendo tu verdad. it's because you are living your truth. Y estás ignorando totalmente lo que Dios dice. And you're ignoring totally what God said. Ahorita leímos el significado del amor. We just read the significance of what love meant. Dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. The last part of 17. But understand what the Lord wants you to do. Ahorita. Leyéndolo, lo cual podrán entender. Reading what you may understand. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. But understand what the Lord wants you to do. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la palabra. How do we do it? Reading the Word. ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? Orando en el Espíritu. Praying in the Spirit. Orando en el Espíritu se nos revelan esos misterios, esos secretos. Ahorita leímos. Praying in the Spirit, we just read that those mysteries are revealed to us. Martes pasado, mientras estábamos en la Santa Cena, The Tuesday before, while we were doing the Holy Communion, vino una palabra. a word came. Hay tantas minas, There's so many minds hablando en lo espiritual, que no han sido explotadas. speaking in the spiritual that have not been exploded. Que están están esperando But they're waiting para que los santos las exploten. for the holy ones to explode them. Son riquezas que pertenecen al Espíritu. And the riches that belong to the Son Spirit. riquezas que pertenecen al reino de los cielos, que nadie las ha accesado. There's riches that belong to the kingdom of God that Nadie nobody las has ha access them. accesado. Nobody has accessed them ¿Por qué? Why? Porque no oramos en el Espíritu. because we don't pray in the Porque Spirit. no creemos, decimos que creemos, Because we say we believe, pero no actuamos. but we don't act. Está el conocimiento solamente aquí sensorial. The knowledge is only here sensorial. Amplificada clásica, ya casi termino. The Amplified Classic. Dice 14. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará, hará amanecer sobre ti y te dará luz. Therefore he says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall make your day dawn upon you and give you light. 15 dice, mira pues con cuidado cómo andas, cómo caminas. Look carefully then how you walk, Vive con propósito, live purposefully dignamente, and worthily con precisión. and accurately. No andando, a ver si me va a ir bien hoy en este día. Not saying, oh, well, let's see if today's going to be a good day. A ver si me va a salir bien este negocio. See if this business is going to be well. A ver qué nos ofrece este día de hoy. Let's see what this day offers us today. No. Con precisión. With precision. ¿Qué es lo que dice la palabra? What does the word say? Que tu día es bendito. That your day is blessed. Tú determinas, tú hablas. You determine, you speak. Pero ¿cómo nos levantamos? But how do we wake up?
Ay, pues me duele la cabeza. Oh, well, my head is hurting. Voy a ver si para mediodía se me quita. I'm going to see if by the middle of the day I'll be gone. No, no, no. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? No, what does the word say? Dios nos ha dado la autoridad. God has given us the authority. Tenemos que hablar. We have to speak. Tenemos que cambiar We have circunstancias. to change circumstances. Tenemos que explotar esas minas. We have to explode those minds. No somos cristianos pasivos. We are not passive Christians. No somos una iglesia pasiva. We're not a passive church. Amen. Joshua and Caleb. Uno de ellos, no sé cuál fue. Joshua, Caleb. Josué o Caleb. I don't know fue Joshua. which one of them, Yo creo que Joshua fue or Joshua. Caleb. I believe it was Joshua. Fueron los hombres que fueron enviados a ver la tierra prometida. The men that was sent to see the promised land. Creo que eran 10 más ellos, creo que eran 12, ¿no? I believe it Eran was 10 o 10 12 en or, total, no there were recuerdo. 10 or 12, I don't remember. El caso es que Josué y Caleb Therefore, Joshua and Caleb, fueron y vieron lo bueno de la tierra. they went and saw what was good of the land. El resto de los hombres, ¿qué fue lo que fue a ver? ¿Qué fue el reporte que trajeron? The rest of the men went and saw, what did they report back? ¿En qué se enfocaron? What did they focus on? En los gigantes se enfocaron. They focused themselves on the giants. Se enfocaron en las limitaciones. They focused on the limitations. Pero Josué y Caleb, ¿qué fue en lo que se enfocaron? But Joshua and Caleb, what did they focus on? En las riquezas de lo que Dios les prometió y les dijo, esta tierra es de ustedes. They focused on the riches of what God had promised Ellos them, that fueron this a ver land lo is que les yours. pertenecía a ellos, eso vieron. They went to go see what was belonging to them. A lo que fueron mandados, a eso se enfocaron. For what they were sent, that's what they focused on. Amen. Entonces, ¿por qué te enfocas en el dolor de cabeza? So why do you focus on your headache? Cuando Dios te regaló un precioso día para que fueses de bendición a los que están a tu alrededor. For when God gave you a precious day so that you can be a blessing for those that are around you, Para que contiendas en fe en ese día, so that you could contend in faith that day, viviendo la bendición de Dios sobre tu vida. living the blessing of God in your life. Contiende ardientemente en la fe. Contend fervently in faith. Amén. Amen. Ok, dice, vive con propósito, dignamente y con precisión. Live purposefully and worthily and accurately. And accurately, con precisión, correcto, lo que es correcto. And accurately what's correct. Dice, no como los no sabios. Not as the unwise, Dice, los necios y los tontos, witless, sino como los sabios, but as wise. personas sensatas e inteligentes. People, sensible, intelligent people. Una persona sensata, ¿sabes qué es lo que hace? A sensible person, you know what they do? Practica el sentido común. They practice the common sense. Ayer el pastor me dijo, The pastor told me una yesterday. persona le compartió y le dijo, Person shared with them and said, pastor, ¿sabe usted lo que significa Pastor, do you know what it means el decirle a una persona, to tell a person están en otro país, that they're in a different country? no están en Estados Unidos? They're not in the United States. Le dijo, ¿sabe lo que significa decirle a una persona que use el sentido común en este país? Do you know what it is to tell a person in this country to use their common sense? Dice mi hermana Betsy que son tontos. Betsy said they're dumb. ¿Es el mismo significado en Estados Unidos? Is the same definition in the United ¿Es States? el mismo significado en México? It means the same thing in Mexico. ¿Es el mismo significado en Colombia? The same thing in Colombia. Es una persona que donde le dice, usa el sentido común, What does a person say when you tell them to use their common sense? usa la inteligencia. Use your intelligence. En otras palabras, te están diciendo, no te hagas menso. In other words, they're telling you, don't act dumb. Es lo mismo, The same thing. lo mismo. It's the same thing. Pero es ofensa, pero But it's an offense. es una realidad que se está actuando But
But it's a reality that's being sin acted usar el sentido común. without using the common sense. Si está un hoyo ahí y lo estás viendo If there's a hole there and you're looking at it, y vienes y ¡ay! Me caí. and you come and oh, I fell. ¿Eres un inteligente Are you very intelligent o eres un menso? or are you dumb? Ahora, no les estoy diciendo mensos, quiero que comprendan No, I'm not saying that you're dumb. I el want you diablo. to Mira, understand ja, el diablo. the devil is Se ha. ríe del cristiano Y que la- dice, gloria a Dios, aleluya, He laughs at the Christian that says, glory to God, hallelujah. pero llega un dolor de cabeza But a headache y comes. dices, ay, tengo un dolor de cabeza, pastor, And you say, pastor. oh, Lord, Ora por mí, pastor, pastor. pray for me, pray for me. Hello. Hello. Sí, tal vez te enojes conmigo, Maybe you'll get mad at me. tal vez digas que soy gacha, que soy mala, You might say I'm mean, pero ya tenemos que crecer. but we have to grow up. Y no solamente estoy hablando de la Iglesia Ejército de Amor. And now that's just speaking about the church army of love. Estoy hablando I'm speaking como cuerpo de Cristo. as a body of Christ. Hay minas por explotar. There's minds that need to be Hay exploded. minas por explotar. Minds that need to be Y exploded. personas batallando con un dolor de cabeza. And people frustrated with the headache. Personas batallando con que, ay, es que me miró mal el hermano. People dealing with, oh, brother saw me bad. Es que no me invitaron a su casa. Oh, well, they didn't invite me to their house. Es que se estacionó mal y me ganó el estacionamiento allá afuera. Because they parked wrong and they got my We parking need to spot. grow up. Necesitamos crecer. We need to grow up. It's Eso like es- an urgency. Necesitamos crecer con urgencia. It's an urgency. Es una urgencia. Y te lo estoy hablando por el Espíritu. Ya te lo he dicho otras veces en otros servicios. And I'm telling you by the Spirit, I have told you this in other services. There's an urgency. Hay una urgencia. There is an urgency. Hay una urgencia. There is an urgency that we need to grow up. Hay una urgencia que tenemos que crecer. Anda como sabio, no como menso. Be like a wise, not like a dumb person. Dice, where are we? Ephesians. Ephesians. Amplified Classic. Ok, dice, vive con propósito dignamente y con precisión, no como los no sabios, necios y los tontos, sino como los sabios, personas sensatas e inteligentes. Live purposefully and worthily and accurately, not as unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people. 16, dice, aprovechando al máximo el tiempo, Making the very most of the time, comprando cada oportunidad, buying up each opportunity, porque los días because son malos. the days are evil. Te pregunto, ¿los días son malos? I'm asking you, are the days evil? ¿Los días son malos ahorita? ¿Los días son malos? Are the days evil right now? ¿La sociedad le llama bueno a lo que es malo Society calls good to what is bad y malo a lo que es bueno? and bad to what is good. Si dices que no, If you say no, entonces estás viviendo en otro planeta. then you're living in a different planet. Dice aquí, And una nación se sentencia a sí misma a nation sentence themselves, cuando sus gobernantes when they're governed, legalizan lo malo legalizes the wrong y prohíben lo bueno. And they prohibit what is good. Y cuando su iglesia cobardemente and where the church cowardly se vuelve cómplice con su silencio. becomes accomplice with their silence. Esto lo dijo Martin Luther King Jr. And Martin Luther King Jr. said that. Si no hacemos nada, si vamos con la corriente, If si we nos don't do- volvemos pasivos, If we don't do anything and we become passive, con we los, just go with the si current. fluimos en ese día malo, nos asociamos con el día malo, or we include ourselves in that evil day, or we associate with that evil day, nos convertimos en cómplices de. we are an accomplice of it. Wow. Dice el 17, por tanto no sean vagos, confusos, desconsiderados, ni tontos o estúpidos. Yo no lo dije, lo está diciendo la amplificada clásica.
Therefore, do not be vague and thoughtless and foolish, Dice, sino entendidos y comprendiendo firmemente cuál sea la voluntad del Señor. but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. Por último, vamos a leer la Passion, la Pasión. Lastly, we're going to read the Passion Version. Dice, por eso dice la Escritura, levántate durmiente. This is why the scripture says, "Arise, you sleeper." Luego checa lo que dice el siguiente. And look at what the next thing says. Dice, levántate de tu ataúd. Rise up from your coffin. Wow. Levántate de tu ataúd Rise up from your coffin, y el ungido te iluminará con su luz. and the anointed one will shine his light into you. Ahora, si estamos en el ataúd y hemos estado en el cajón, Now say we have been in that coffin. no hay bronca, It's no big deal. pero levántate ya y But no te, rise y no up. te vuelvas a meter. And don't go back in. Porque creo que todos hemos pasado por circunstancias o cosas en nuestras vidas. Because I think we all have gone through circumstances and things in our lives. Recuerda que no tiene que haber condenación en nuestras vidas. And remember, you don't have to have condemnation in your life. Amén. Amen. O sea, pilas. Ponte las pilas. Put your batteries on. Dice, 15. Así que tened mucho cuidado en cómo vives, So be careful how you live. no siendo como los que no tienen entendimiento, Not being like those with no understanding, sino vive honradamente con verdadera sabiduría. but live honorably with truth wisdom. Entonces, eso significa que hay una sabiduría que no es verdadera. Then that means that there's a wisdom that is not true. Dice, porque estamos viviendo en tiempos malos. For we are living in evil times. Aprovecha al máximo cada día Take full advantage of every day mientras dedicas tu vida as you spend your life a sus propósitos for His purposes, de Dios. God's purposes. Voy a volver a leer esa parte. I'm going to read it again. Dice, si no vive honradamente, But live honorably con verdadera sabiduría, with true wisdom. porque estamos, perdón, ahí no es. Aprovecha al máximo Take full advantage cada día of every day mientras dedicas tu vida. as you spend your life. ¿Cómo vas a dedicar tu vida? How are you going to spend your life? Trabajando, pastora. Working, pastor. Dice, aprovecha al máximo cada día Take full advantage of every day mientras dedicas tu vida as you spend your life a sus propósitos. for His purposes. Ahora, no te está diciendo que no vayas a trabajar, Now, it's not saying don't go to work, sino en el trabajo, but at work, haz que su propósito sea el que te lleve. do that His purpose is the one that takes you. Amen. ¿Amén? Amen. En el trabajo, en la casa, At work or at home, en la iglesia, at church. cuando estás divirtiéndote, tal vez estés en el parque o estés, I don't know, You might be at the park or wherever you're at, Los just toboganes. enjoying yourself. pero sus propósitos, dedica tu vida a sus propósitos. Dedicate your life to His purposes. 17 dice, y no vivan tontamente, And don't live foolishly, porque entonces for then tendrán discernimiento you will have discernment para entender completamente la voluntad de Dios. to fully understand God's will. Amén. Amen. Muchas veces estamos esperando a que Dios actúe, Many times we're waiting for God to act. pero gracias a Dios Thank God ya tenemos absolutamente todo para nosotros actuar. that we have absolutely everything so that we can act. Tenemos al Espíritu Santo, We have the Holy tenemos Spirit. la palabra, We have the Word. tenemos el hablar en lenguas, We have the ability to speak in tongues. tenemos una iglesia local, tenemos pastores. We have a local church. We have pastors. Vergüenza nos debería dar. We should be ashamed. Come on. Y lo hablo por mí también. And I'm speaking by myself. No vengo a echarte en cara a ti. I'm not here to throw it in your face. Yo también me estoy hablando a mí misma. I'm also speaking to myself. Estoy hablando colectivamente como iglesia, I'm speaking collectively as a church, no solamente como ejército de amor, not just as army of love, sino una iglesia colectiva universal.
but a collective universal church. Amén. Amen. Tenemos tarea por hacer. We have homework to do. ¿Cuál es? Hablar en lenguas. What is it? To speak in tongues. El contender ardientemente por la fe. Consider yourself fervently by faith. ¿Por qué si contendemos ardientemente en una problemática? Why do we contend in a problematic situation? Sí te prendes. That's just like how you light up, just like Sí, that. así te prendes. Just like that. El pastor, mira, rojo se pone. Pastor gets really red. A mí no se me nota tanto. You can't really tell a whole lot of myself. She doesn't get mad, Brother Marcus? She does. When she hasn't eaten. Cuando no ha comido, sí se enoja. Pero dice la palabra contended ardientemente. But the word says, contend fervently. Contender tiene que ser una pasión. Que It has to fluye. be a passion. Amen. Es algo que fluye de tu espíritu. Something that flows from your spirit. Y si no fluye esa pasión dentro de ti, And if that passion doesn't flow within you, ¿sabes qué te falta? do you know what you're missing? Hablar en lenguas. To speak in tongues. To Dice, ignite. the aviva el fuego. Te está diciendo, tú aviva el fuego. You stir up that. No te dice, ve a la Fire. iglesia que te van a ayudar a avivar el fuego. It doesn't say go to church that they're going to help you stir Cuando up tú that pases fire. por esas puertas, When you come through those doors, tu obligación. your obligation, ¿Oíste lo que te dije? did you hear what I said? Y es mi obligación también. And it's my obligation as well. Nuestra obligación Our obligation es estar prendidos. is to be stirred up Esa es la verdadera iglesia. as a true church. El día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo provocó eso permanente en la iglesia. In the day of Pentecostal, that was permanently within the church. Tiene que haber esa pasión. There has to be that passion. Y si no está, And if it's not there, ora en lenguas. then speak in tongues. Aférrate a orar en el Espíritu. Stick to speaking in the Spirit. Y otra cosa, And another thing, no nos hagamos mensos let's not act dumb con lo que tenemos que hacer. with what we have to do. Porque tal vez nos puedas engañar a nosotros como pastores. Because you might be able to deceive us as Tal vez puedas pastors. engañar a los hermanos. You might be able to deceive the brothers and Pero a sisters. Dios no lo podemos hacer. You cannot deceive God. That's right. Y muchas veces creemos And many times we believe que con el sentimiento that because of our feeling, tratamos de manipular cosas para salirnos con la nuestra. we try to manipulate things so that we can get our way. Pero así no funciona el Evangelio. But the gospel doesn't work that way. Dios sabe, el Espíritu Santo sabe cuando traemos una carta por debajo de la manga. The Holy Spirit knows when you have a card under your sleeve. Creo que si somos sabios, And if we know that we're wise, nos conviene it's more convenient. andar en el Espíritu. It's convenient for us to Nos be in the conviene Spirit. el andar en su verdad. It's convenient for us to be walking in His truth. Dice la palabra que Él tiene mucho más que darnos, The Word says that He has much more to give us nosotros que pedirle. than for us to ask. Están esas minas por explotar Their minds are there to be exploded. para que aquellos que contienden ardientemente en la fe se atrevan a escarbar. For those that contend fervently in faith are willing or daring to Amén. dig up. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.